¿Por qué se movía de esa forma tan curiosa Mick Jagger en los conciertos de los Rolling Stones? No hay que ser muy experto en la música de los Rolling para saber que sus movimientos altamente eléctricos y energizantes eran una de las notas más definitorias del grupo. Su legendario movimiento, ese chicken dance tan peculiar, cambió lo que significaba un espectáculo musical. Pues bien, hay quien dice que ese movimiento tan diferencial emergió en realidad de una restricción. Al parecer, los escenarios en los que empezaron a tocar los Stones eran tan minúsculos que no permitían casi moverse, por lo que Jagger tuvo que inventar una forma contundente de moverse en poco más de 1 metro cuadrado, y de ahí a la historia. Encontramos muchos ejemplos parecidos de pasivos, de dificultades, que se convierten en oportunidades, o sea, en activos, si se manejan adecuadamente. Se trata de aplicar la curiosidad a transformar una dificultad en una diferencia positiva. Lo vemos en modelos como Chantal Winnie, que hizo de la singularidad de su piel un atractivo diferencial. Modelo portavoz de la enfermedad de la piel llamada vitíligo, combinó sus capacidades personales con la singularidad de su piel para distinguirse en un universo repleto de otras profesionales. Una historia de desarrollo personal muy inspiradora que pasa por una infancia afectada por el bullying en la escuela que le llevó seguramente a crisis personales especialmente duras. Una vez convencida del activo de su personalidad, realzada por su diferencia, ha tenido una interesante carrera como modelo, en la que trabajó, por ejemplo, para la marca de ropa española Desigual, convirtiéndose en representante oficial de la marca durante un tiempo. Un ejemplo parecido lo encontramos en la modelo Victoria Modesta, que ha construido sobre su simbiosis con la prótesis de su pierna una personalidad diferencial en el mundo de la danza y hoy en la música. En su libro A Beautiful Constraint, Adam Morgan y Mark Barden muestran muchos otros ejemplos de dificultades convertidas en oportunidades. Es más, dicen que tener una dificultad es uno de los mejores estímulos para construir una diferencia positiva. A partir de esos trabajos, nos atrevemos a decir que experimentar una dificultad nos exige movilizar nuestra curiosidad para buscar formas de sacar partido de ella. Podemos verlo en verduras feas que apalancan justamente su singularidad en la fealdad. Es en su imperfección en donde reside su gracia. Y ponerlas en una cena con tus amigos puede generar conversaciones divertidas que de ninguna forma podrían generar frutas y verduras normales. La imperfección se convierte así, curiosamente, en una especie de motor de empatía humana, algo que nos proponen desde proyectos como Spicola 2. Morgan y Barden nos dicen que todo empieza por dejar de amargarse con el no puedo porque, para empezar a focalizar la energía en el podría sí. Se trata, por tanto, de imaginar qué debería movilizar para superar la dificultad e incluso sacar partido de ella. Nos lo recordaba incluso Stephen Hawking cuando decía que su discapacidad había sido en cierta manera una ayuda. O cuando se recuerda que la dislexia está muy presente entre los emprendedores, convirtiéndose esa forma diferencial de pensar de los disléxicos en un activo especial a la hora de aprender. O los muchos ejemplos de innovación frugal en el mundo, en especial en países sin muchos recursos, en los que hay que hacer uso de la imaginación para encontrar soluciones que en otros lugares quizás ya existen, pero con un coste inabordable, algo, por cierto, de lo que hablaremos más en detalle en otro vídeo. Se trata, en definitiva, de apalancar nuestra curiosidad e imaginación para superar nuestros posibles pasivos. Dicen que el físico Ernest Rutherford lo sintetizó muy bien en una sola frase: no tenemos dinero y por tanto tenemos que pensar.